Soy Alejandro Sevillano Martín de la Universidad de Salamanca y voy a hablar de las estrategias de traducción e interpretación de puntos críticos del último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden en medios de comunicación hispanohablantes. Este debate fue televisado por la CNN y es representativo de la primacía de la función emotiva en el lenguaje político estadounidense de nuestros días, que en primer lugar llevó al poder a Donald Trump y que en una sociedad polarizada como la estadounidense arrastra también al candidato demócrata Joe Biden. Este tipo de discurso que apela a las emociones plantea dilemas al traductor, que puede cooperar u oponerse a su globalización. En esta breve presentación analizaremos estrategias de interpretación simultánea en medios como CNN en español y N+, y también de traducción en medios internacionales hispanohablantes. Y veremos cómo dichas interpretaciones y traducciones del discurso político estadounidense afectan a la correlación de fuerzas políticas y mediáticas en los países hispanohablantes. Para ello utilizaremos el siguiente cuerpo teórico interdisciplinar compuesto por 4 corrientes. En primer lugar, la que estudia la traducción como objeto y sujeto de poder. Foucault defiende que toda emisión depende de la influencia de una red de poder que el traductor debe comprender para hacer bien su trabajo. Bourdieu analiza tanto el campo que aglutina a los traductores como el mercado en el que operan, que incluye agentes que ejercen mecenazgo sobre su labor pero exigen condiciones a cambio, como puede ser el derecho a influir en el trabajo que realizan, en la estrategia que denominaremos transedición, y defiende que las distintas traducciones tienen diferentes niveles de eficacia, tanto económica como simbólica, a la hora de crear significados. De esta corriente surgen también los estudios que analizan al traductor como actor político con una gran responsabilidad prospectiva en la sociedad de destino, que, sin embargo, no viene acompañada de un grado de autonomía suficiente, especialmente en la era digital en la que las redes y sus algoritmos promueven traducciones automáticas gratuitas. Corolario de esta visión es el análisis de la traducción como una negociación, que explica por qué traducciones no profesionales y no éticas sí que son rentables y puede además ofrecer vías para resolver este problema. Para un análisis más detallado del discurso de Joe Biden y Donald Trump, recurrimos también a la obra de analistas del discurso estadounidense. Diversos autores destacan el alivio psicológico que los discursos simples, con repeticiones y generalizaciones, y en ocasiones hasta falsos, reportan a la audiencia. En particular, los candidatos intentan que su discurso incremente el miedo al adversario, ya que es la principal emoción determinante del voto, asumiendo el coste del agonismo que genera azuzar el odio al adversario, que es perjudicial para ambos bandos de la sociedad. Finalmente, el poder de los emisores y las restricciones del mercado de traducción plantean dificultades al traductor y al intérprete del debate. Entre ellas figuran las que generan los puntos críticos 1 y 2 que analizaremos en esta presentación. Uno por cada candidato. En particular, analizaremos la interpretación simultánea inglés-español del primero en N+ y CNN en español, y la transedición escrita del segundo punto crítico en la diapositiva en 2 medios de comunicación escritos en español, Semana y La Sexta. Comenzamos con el primero. Biden utiliza "just inject a little bleach in your arm", una afirmación de Trump que la dijo para proponer el uso de lejía blanqueadora como posible antídoto contra la COVID-19. El propósito de Biden aquí es presentar a su rival, Donald Trump, como peligroso. La eficacia de esta afirmación reside en presentar a Trump como un líder que desprecia el saber y la ciencia, un argumento común desde el bando demócrata. Sin embargo, el recurso a un tema como la salud y a un detalle tan impactante como bleach son herramientas retóricas del lenguaje que apela a las emociones,
que sobre todo Trump ha instalado en el discurso político estadounidense. En primer lugar, N+, que realiza una interpretación simultánea del debate, traduce este detalle, bleach, como blanqueador. En este caso, el intérprete es capaz de reaccionar rápidamente a la dificultad de la tarea, fruto de la importancia de las emisores, del mercado en el que opera y de lo inesperado de la aparición de esta palabra en un discurso político, con una traducción literal que seguramente sea fruto de un gran trabajo y conocimiento por parte del traductor del campo político de la sociedad estadounidense. Esta estrategia retrata a Trump como desea el emisor y es acorde tanto a las exigencias del campo como de la empresa que ejerce mecenazgo sobre el intérprete, N+. Sin embargo, es posible que aún así reciba igualmente críticas por parte de la audiencia que está en contra de la globalización de esta frase de Trump, que no conviene a Trump, y contribuirá al agonismo en la sociedad de destino. Si el campo de traducción quisiera proteger este tipo de traducciones de los daños que puedan causar críticas infundadas como estas de las que hablamos, sin depender además de un mecenas como N+, que tiene su propia línea ideológica, debería tener el capital simbólico y económico para compensar a estos traductores. En cuanto al intérprete de CNN en español, que también hace una interpretación simultánea del debate, opta sin embargo por la omisión de la palabra bleach en la interpretación. Si bien las dificultades a las que se enfrenta son las mismas que las que resuelve el intérprete de N+, es posible que los nervios le impidan encontrar una solución a tiempo. La omisión no logra retratar a Trump ni es acorde a los deseos del campo de traducción o del mecenas CNN en español, a priori más afín a Joe Biden que a Donald Trump, pero sí que puede resultar conveniente y rentable para los sectores perjudicados por la herramienta retórica del original en la sociedad de destino, que pueden preferir esta solución a la de N+ y darle más visibilidad, haciéndola más rentable en términos de capital simbólico también para el traductor o intérprete. Un campo de traducción autónomo, finalmente, sería el capaz de imponer sanciones a las interpretaciones poco profesionales o poco éticas que alcanzan rentabilidad. El segundo punto crítico del debate está extraído de la intervención de Donald Trump y lo transeditan medios escritos hispanohablantes. El texto subrayado intenta incrementar el miedo a Joe Biden por su supuesta política de inmigración, que denomina Open Borders. Para maximizar el impacto emotivo en el receptor, Trump usa el miedo, con frases como raping and killing our women o destroy our country. También usa la mentira al decir que Estados Unidos es el lugar más peligroso del mundo así en general. La simplicidad de su mensaje es extrema, con repeticiones de palabras básicas como people y mensajes claros y directos como we don't have borders o la sinécdoque del they are, que generaliza y convierte a todos los inmigrantes en criminales. Esta narrativa nadie la cuestiona, además, en el siglo en el que los algoritmos de las redes sociales han agrupado a los simpatizantes de Trump. En esta diapositiva podemos ver cómo Semana, un medio de comunicación escrito colombiano, recurre a una estrategia de transedición que combina la omisión de fragmentos del debate que Semana no considera tan relevantes, una traducción literal, migrantes viven en hoteles de lujo, y la adición de una síntesis que sitúa la frase como parte del debate Biden-Trump sin dar una opinión. Esta transedición es acorde al medio que la publica y no encontraría gran oposición del campo de traducción salvo en su sección activista, que si tuviera la suficiente autonomía preferiría recompensar transediciones que no refuercen narrativas anti-inmigración locales como las que vemos debajo en España. Aquí vemos narrativas y políticas de Donald Trump que sus simpatizantes en España quieren adoptar contra los inmigrantes locales.
Por último, La Sexta recurre también a la transedición para traducir elementos discursivos del debate analizado. En este caso, tiene una actitud activista, enfrentándose a las dificultades como las falsedades o la incorrección política del mensaje original de Trump en el debate mediante una estrategia de transedición también que consiste una vez más en la omisión de las partes del discurso que no considera relevantes para esa audiencia, la fidelidad palabra por palabra también para las partes analizadas, pero una adición en este caso que sí que incluye una opinión basada en hechos, la falsedad probada de la afirmación que socava la credibilidad de la narrativa de Donald Trump. Como ventajas, las comillas de la traducción literal en este caso refuerzan la credibilidad de la línea editorial del mecenas, La Sexta, y la parte de edición evita la globalización de un bulo y la globalización de las narrativas anti-inmigración que dicho bulo impulsa. Como inconvenientes, evidentemente, la edición es contraria a la intención del emisor, que además está dotado de un gran poder. Y la parte de traducción literal sigue en todo caso diseminando el mensaje de Donald Trump, incluso aunque añada una opinión contraria después. Un campo de traducción autónomo podría ofrecer recompensas para evitar tanto las presiones de Donald Trump como las de un mecenas, como La Sexta, y dar al traductor la oportunidad de incluir una nota explicativa acorde a los estándares del campo. Para concluir, esperamos haber demostrado que las estrategias de traducción de ambos puntos críticos extraídos del discurso político estadounidense afectan a la correlación de fuerzas políticas y mediáticas en los países hispanohablantes. Además, esperamos haber señalado cuáles son las vías para ofrecer soluciones de traducción activista a las dificultades que el actual discurso político estadounidense plantea al traductor. Las limitaciones que la extensión máxima y los plazos imponen sobre el tamaño de la muestra o sobre la posibilidad de concretar las sanciones y recompensas de las que hablamos podrían resolverse a través de futuras vías de investigación que analicen más puntos críticos y utilicen más herramientas de la disciplina económica para la determinación de sanciones y recompensas, como pueden ser la curva de indiferencia o el lagrangiano de la función de maximización de la utilidad de decisiones que toma el traductor. Muchas gracias y en esta dirección de correo electrónico pueden contactar conmigo si están interesados en una explicación más detallada de las ideas y referencias utilizadas en esta presentación. Adiós.